Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos empezando con la clase final de programación interactiva JavaScript, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, en estas últimas lecciones lo que vamos a ver es listas y registros. ¿eh? El capítulo 7 va a ser un ejercicio, un capítulo que va a tener más que todo ejercicios de práctica sobre la combinación de listas y registros, ¿sí? Ante todo vamos a ver qué es una lista y cómo las podemos declarar, ¿sí? Una lista, por ejemplo, es igual que una lista de supermercado, o de películas, o de lo que yo quisiera. En este caso tenemos las series favoritas, como Game of Thrones, Breaking Bad o House of Cards, y también podrían ser una lista que tenga series favoritas de Héctor, ¿sí? Esta sería de otra lista distinta, ¿sí? Que vea otras más series argentinas, ¿sí? Por ejemplo, En Terapia o Record del Show de Alejandro Molina. Fíjense que lo que tiene esta particularidad es que las listas, al igual que cualquier variable en JavaScript, se van a declarar con el operador let y entre corchetes le vamos a asignar el valor de los elementos. ¿Qué guarda una lista? Una lista va a guardar un conjunto de cosas que van a ser del mismo tipo, ¿sí? Muchas cosas del mismo tipo para enlistar cosas. Vamos a ver que los registros tienen la diferencia de que vamos a guardar múltiples características, pero de una sola cosa. Acá vamos a guardar muchas cosas, por ejemplo, muchas series, muchos ingredientes, muchas películas, de forma en que yo puedo declarar una lista y después hacer uso de los elementos de esta lista. La voy a poder recorrer, la voy a poder hacer lo que yo necesite con esta lista, acceder a sus elementos y demás, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá la consola y fíjense que si probamos las series de Ana, me debería devolver los elementos que tiene esta lista, ¿sí? Que en este caso es Game of Thrones, y si yo pusiera las series de Héctor, me va a devolver los elementos de la otra lista. Entonces yo puedo hacer como una consulta y me hace una devolución de todos los elementos que tenga esta lista, ¿sí? También puedo referirme con los mismos elementos. Si yo coloco estos elementos, me va a retornar lo que tiene esa lista, ¿sí? Es decir, que yo puedo acceder con el nombre o con los elementos. ¿Mm? Bien, ¿qué más podemos hablar de listas? Bueno, dice que mediante el uso de corchetes en JavaScript vamos a poder agrupar todo lo que va dentro de esta lista, ¿sí? Igual, cada elemento está guardado en una posición. Fíjense que hola mundo no es lo mismo que mundo hola. ¿eh? Si bien los elementos son iguales, están en distintas posiciones. Podemos comparar listas, fíjense esto, a ver qué nos devuelve esto. Acuérdense que el operador triple igual nos sirve para comparar, igual que un doble igual. Esto nos va a devolver que estas listas son falsas, me devuelve un falso. ¿Por qué? Porque si bien hola mundo tiene los mismos elementos que mundo hola, las posiciones son distintas. Por tanto, la lista es distinta. A ver si comparamos dos veces el mismo nombre de una lista, esto nos va a otorgar true porque estoy comparando dos veces los mismos elementos. De hecho, si yo comparo, esto también me debería dar true. Mara y Julián están en la lista de personas, bueno, que no está declarada ahí, pero vemos que, eh, a ver, habría que ver qué hay no, bueno, no está declarado, pero obviamente que nos dice que mm, personas, no dice que, a qué es igual, no declara la lista de personas, pero evidentemente Mara y Julián no están en la misma, no están en esta lista o están en otro orden. Fíjense esto, tenemos un operador listas iguales, que si yo lo coloco, me está usando, es un método básicamente que recibe dos listas y me dice si son iguales o no. Básicamente lo que está haciendo es comparar cada uno de los elementos y devolverá true si estos son iguales y devolverá false si estos elementos están en distinto orden o varían en su calidad. Si se va a una biblioteca, vamos a ver que tenemos un conjunto de métodos o funciones conocidas para trabajar con estas listas, como longitud, que recibe un string y me devuelve
Por ejemplo, si yo le paso un hola, me devuelve un 4. Convertir en mayúscula, que lo que va a hacer es pasar a un uppercase, ¿sí? Lo que está haciendo es pasar a mayúscula un texto. Bueno, comienza con, recibe un string y otro string. Y lo que nos va a devolver es true si el primero comienza con el string que yo pongo, por ejemplo. Hola todo el mundo, comienza con hola todo. Sí, entonces me va a devolver true. ¿Eh? Imprimir, otro método muy importante, que lo que hace es imprimir por pantalla un string o una variable. Por ejemplo, le paso yo acá un texto, estoy imprimiendo. Bueno, y listas iguales, que son las que me estaba devolviendo recién, es la que estábamos usando, recibe dos listas y determina que si son iguales, me va a devolver true, y si no, un false. Y así también tenemos otros métodos para agregar un elemento a una lista. Por ejemplo, recibo una lista y el elemento, y esto se va a agregar, no retorna nada, pero lo que va a hacer es modificar la lista, agregándolo al final. Por ejemplo, declaramos una lista canciones favoritas que tiene la columna de la vida, la colina de la vida y Samba por Vos. Cuando yo ejecuto agregar a esta lista canciones favoritas seminare, se va a agregar seminare al final de la lista. La lista final, cuando yo la consulto, me va a tirar estos tres elementos, siendo que seminare se agrega al final. De igual manera, remover va a recibir una lista y va a remover qué elemento, el último. ¿Sí? Entonces, leche, pan, arroz, aceite y hierbas son elementos de lista de compras. El efecto de remover lista de compras me va a devolver todos menos el último elemento que era la hierba. Posición. El otro método me dice en qué posición está un elemento dentro de una lista. Entonces esto lo pueden consultar desde la biblioteca, fíjense. Let premios, por ejemplo, Dani, Agu, Juli y Fran están en esta lista de premios. Si yo quiero saber en qué posición terminó Dani, me va a devolver un 0. Si yo le digo un elemento que no está en la lista como Feli, me va a devolver un -1. Y acá es que está declarando, fíjense, la lista de personas, Mara y Julián. Por tanto, cuando yo pongo Mara y Julián es igual a personas, me está devolviendo un false. ¿Por qué? Me debería devolver un true cuando hacemos esto. Bueno, pero básicamente lo que sí va a pasar es que si yo hago Mara y Julián, debe estar mal escrito en algún lado, esto me debería devolver un true. Bien, esto entonces para que tengamos en cuenta de que una lista guarda un conjunto de elementos y con esta lista voy a poder aplicar un montón de operaciones como saber su longitud, cómo saber si comienza con algún elemento, cómo saber si son iguales dos listas o cómo agregar y remover elementos a una lista o saber en qué posición se encuentra. No solamente podemos declarar listas de strings, sino que también vamos a poder declarar listas que sean de números y por tanto aplicar operaciones de números. Recién podríamos aplicar operaciones de string porque trabajábamos con listas que contenían elementos de string. Pero si yo tuviera números, puedo usar, por ejemplo, con algún elemento, multiplicar, por ejemplo, el elemento 1 con el elemento 2. Decimos el 1 porque las listas comienzan desde 0. Entonces, yo puedo poner acá una lista de enteros, que si yo la apruebo, me va a devolver el conjunto de números que están guardados de lotería. También puedo armar listas de booleanos. Perfecto, fíjense. False, false, true, false. No tiene mucho sentido, pero se puede hacer. Bien, ¿podemos declarar listas vacías? Seguramente que sí. Simplemente no le ponemos elementos, simplemente dejamos los corchetes vacíos. Y después puedo agregarle elementos con agregar y remover. Perfecto. Entonces si yo pruebo una lista vacía, me va a decir que está vacía, obviamente, los corchetes. ¿Qué más podemos ver de este capítulo?
¿cuántos elementos tenemos? Por ejemplo, con longitud del vacío, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un 0, porque no tiene tamaño. Número de lotería tenía varios números de lotería, entonces esta me va a devolver 6 números que yo tenía, y esta me va a devolver 2, porque básicamente estoy viendo ya que hay 2 elementos nada más en esta lista. ¿Sí? Bueno, entonces ya saben que con longitud podemos saber la cantidad de elementos que hay. Una lista también podría ser usada para la longitud de una cadena, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense que acá la longitud de pertenencias me devuelve un 3. Son 3 pertenencias o 3 strings. Y si yo le agrego acá a pertenencias el amuleto mágico, serían las pertenencias de un mago, por ejemplo, ya la lista cambia su longitud a 4, es decir, el efecto de ejecutar ahora nuevamente longitud me va a devolver que ahora hay 4 elementos en la lista. Agregar, como vimos, se agrega al final, no al principio. Bien, bueno, ahora acá que nos dice que agreguemos a pertenencias ballesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregar el nombre de la lista, que es pertenencias, y el elemento, ballesta. Pero ojo, como esto es una lista de strings, yo voy a tener que poner, y acá tengo que colocarle las comillas. Ahí vamos. Ahora me devolvió un 4. ¿Por qué? Porque cuando yo... se ve que no le había agregado yo el amuleto mágico. A ver si le agregamos amuleto mágico nuevamente. 5. ¿Ven? Agregamos un nuevo elemento que no está. Entonces, fíjense qué interesante esto. Cuando yo utilizo el método agregar, no solo agrega el elemento, sino que me devuelve una longitud de la lista que tenemos. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a seguir consultando qué pasa acá con, por ejemplo, trasladar. Trasladar podría ser un método que nosotros declaremos que nos permita, si yo tengo dos listas, por ejemplo la 1, 2, 3 y otra lista que tenga la 4, 5, tomar un elemento de la primera y convertirlo a la segunda. Esto lo podemos hacer si nosotros utilizamos los métodos agregar o remover. Y de esta manera nosotros podríamos decir que agrego a la otra lista un elemento y lo remuevo de la primera. Fíjense qué interesante que cuando yo uso remover, simplemente paso la lista. En cambio, para agregar, además tengo que poner el elemento que quiero agregar. Después nos dice que necesitamos saber por ahí a dónde está un elemento. Entonces, posición es un método que nos permitiría a una lista decirnos en qué posición se encuentra, comenzando desde la 0, que es una A, la 1 que tiene un La, y entonces así si yo pregunto por el elemento grande, esto me va a devolver 0, 1, 2. Me devuelve la posición 2 que se encuentra ese elemento. Si yo pusiera un elemento que no está en la lista, nuevamente acá como sábado, no me va a devolver, me va a devolver -1, ¿no es cierto? Como habíamos visto por acá. Que teníamos, a ver, no sé dónde es que lo teníamos. Bueno, por ahí debe andar. Bueno, lo importante es que nosotros podemos encontrar dónde está cada elemento a través de posición.
¿Qué más nos dice? A ver, sobre este capítulo. Contiene es otro método que nos va a decir ahora, es distinto de posición, porque no me va a decir la posición, sino que me va a determinar si el elemento está contenido dentro de la lista. Por ejemplo, un 7, si lo encuentra, devolvería true. Un 6 también me va a devolver true. Pero si yo tengo una lista que no contiene el elemento, ya me va a devolver false, probando que sea un elemento de una lista con vacíos o una lista que no contenga simplemente el elemento. ¿Podemos trabajar con subíndices a través de la lista? Sí. Es decir, usando un operador de indexación que va a estar entre los corchetes que no son parte del elemento, yo puedo acceder a un elemento en particular. Por ejemplo, meses del año, supónganse, no lo tenemos acá declarado, pero que tenemos una lista que tiene los 12 meses, comenzando con enero. Entonces yo digo, el primer subíndice va a ser el elemento 0, de esta lista me va a devolver enero. Así como en esta lista, el elemento 0 es S, siendo perro el elemento 1. Entonces, si yo le pongo acá, puedo, recuerden, poner el nombre de la lista y el operador de indexación, o poner simplemente la lista y el operador de indexación. Da lo mismo. Esto me va a devolver 1. Bien. ¿Bien todas las cosas que se pueden hacer con las listas? Ahora, ¿qué nos pasa acá cuando yo le pongo un elemento que no se encuentra en la lista o que está en una posición mayor o igual al tamaño? Ojo, si está en una posición igual o mayor al tamaño me va a devolver indefinido, ¿sí? Undefined. Mientras que si yo busco un elemento que no se encuentra con contiene, esto me va a dar false. Son cosas distintas. Acá eh, fíjense que si en la lista no tuviera, yo tengo una lista que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, son 6, pero llega hasta 5, el elemento 6, poner acá un 6, implicaría que esto caiga fuera de la lista y me va a devolver indefinido. A ver, probémoslo. Vamos a poner meses del año y yo voy a buscar el elemento 13. Sabemos que esta lista tiene tamaño, si es que esto me deja escribir, ¿no es cierto? Tamaño 12 vamos a poner, que me devuelve undefined, ¿sí? Si yo le pongo acá el 11, sí va a ser diciembre. ¿Ven? Bueno, entonces, esto nos enseña que podemos referirnos a los elementos dentro de la lista con subíndices. Y por último, ¿cómo vamos a recorrer una lista? Esto es muy importante y es porque nosotros podemos utilizar una estructura for, como usábamos antes y en otras ocasiones, para recorrer un arreglo y también un registro o también una lista, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener que usar una variable de indexación, en este caso es precio, declarada, let precio, el precio dentro de ¿qué? De una lista. Yo acá puedo poner una lista de, por ejemplo, números o directamente poner los elementos. ¿Qué va a hacer esto? Por cada uno de los elementos, y me voy a referir a cada uno de ellos como el precio me va a valer 10, en la próxima iteración precio va a valer 100, y en la última va a valer 87. ¿Y qué está haciendo? Por ejemplo, acá la plata se la resta de los gastos que ha ido teniendo, ¿cierto? Entonces, precio, en este caso, va a ir valiendo, va a tomar los valores según se vaya recorriendo la lista, ¿sí? Bueno, esto sería todo en cuanto a lo que serían las listas. A practicar.
Bueno, y vamos a continuar entonces con la parte de los registros, que sería nuestro próximo capítulo. Como dijimos antes, en los registros vamos a guardar muchas características, por ejemplo, de un monumento. Los monumentos, si yo quiero registrar muchas cosas, por ejemplo, cómo se llama, por ejemplo, las pirámides de Egipto, en qué lugar están ubicadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pirámide de Giza está ubicada en Egipto, y fue construida en el año, no sé, 200 antes de Cristo. Estos se le llaman campos, ¿sí? Los campos a un registro son los elementos o las características de una cosa que yo quiero guardar. ¿eh? Distinto de una lista que era un conjunto de cosas que pertenecían al mismo tipo. Acá fíjense que los campos pueden llegar a ser de distintos tipos de datos, por ejemplo un string, o podría ser un número, o podría ser un booleano, o lo que sea. Entonces, si queremos guardar de un libro, podríamos guardar el título y el autor y una fecha. ¿eh? Así, como vemos, para declarar un registro, nosotros simplemente vamos a poner el nombre del registro, y ahora entre llaves vamos a colocar los distintos campos, por ejemplo el nombre y el valor que van a tomar, separados por comas. No olviden poner un punto y coma al final. Así podemos declarar distintos tipos de registros. ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, la Torre Eiffel sería otro registro del que se puede agregar. Bien, entonces podemos destacar que las listas son distintas de los registros en el sentido en que una tiene un conjunto de elementos y otra va a tener un conjunto de campos de un elemento en particular. A su vez, vamos a poder referirnos a cada uno de estos campos simplemente colocando el nombre de la lista, punto, y el elemento o el campo al que quiero acceder. Fíjense que también podemos trabajarlo en forma de archivos, muy importante. Por ejemplo, algún archivo que se llame lm podría llegar a tener entre sus campos la ruta donde está guardado, en esta ruta del disco C, o podría tener además la fecha en cual fue creado cualquier archivo de Windows, ¿sí? Sin embargo, si yo después aplico un método mover archivo, lo que estaría trabajando es, dentro de este archivo LM, yo le digo que tenga una nueva ruta. Esto lo que va a hacer es un método que se puede usar para que el archivo, a ver, vamos a copiar, a ver qué nos entrega, qué nos dice. La nueva ruta, bueno, acá nos está largando error, vamos a ver por qué, pero la nueva ruta que va a tener ahora ya no va a ser esta, sino que lo que estoy haciendo es mover a esta ruta. Tal vez lo que deberíamos decir es lm.ruta. A ver si ahí lo logra. No, tampoco. Bueno, hay algún error en el código, pero sí, fíjense que yo puedo acceder a través del nombre del registro y el campo al elemento al que quiero modificar o que quiero acceder. Por ejemplo, en este caso del registro Saturno, punto la temperatura promedio, y le puedo asignar un valor. Como si estuviera trabajando como un conjunto de variables o campos dentro de una variable más grande que sería el registro. Tenemos también que podemos usar elementos del registro para compararlos. Por ejemplo, yo acá tengo un registro que se llama, es del milenio pasado, y que tiene acá entonces una ruta y una fecha de creación. Pero la fecha, fíjense que es un conjunto de 3 números, existe una función que está dentro de nuestra biblioteca, que nos dice que esta función año recibiría una fecha y nos devuelve simplemente el año. Entonces podemos hacer uso de esta función. Para este ejercicio simplemente bastaría con decir año y pasarle una fecha. Pero esta fecha está dentro de un campo, dentro de un registro. Entonces yo lo que voy a decir es poner el archivo que yo quiero poner y el campo al que quiero acceder. Con esto estaría tomando simplemente este elemento, para después compararlo, por ejemplo, con el año si es del 2020.
¿Qué más podemos hacer con los registros? Hay una diferencia entonces bien marcada entre listas y registros, pero se pueden combinar. ¿Cómo los vamos a combinar? Y bueno, dentro de algún campo, en vez de poner tal vez una fecha o un número, puedo meter una lista. Fíjense, acá yo tengo mi registro flan casero, que va a tener el primer campo va a ser una lista con todos los ingredientes, y en otro elemento voy a poder ponerle un número. Y así podría ser con distintos postres. Entonces fíjense que podemos combinar listas con registros y también podemos usar la longitud o todos los elementos que usábamos antes para determinar el tamaño de los mismos. ¿Qué más tenemos? A ver, recuerden que también podemos usar las operaciones que habíamos visto con listas como remover y agregar, y también saber la longitud como recién veíamos. También podríamos preguntar por el elemento de cierta posición usando los corchetes, tal cual se hace con las listas. Por ejemplo, acá nos dice, ¿te das cuenta de cuál es? Solo leyendo sus ingredientes. Bueno, no sé qué es lo que hay que hacer bien acá, pero fíjense que tenemos nuevamente todos estos elementos y podríamos usar la función posición para saber dentro de una lista cuál es el postre. A ver, tenemos acá que podemos colocar la posición, si es que esto nos deja modificar, no nos deja, a ver, ahí, vamos a reiniciar. A ver ahí. Bueno, no me deja modificar esto. Vamos a ver si así lo podemos lograr. Y lo que queremos poner es acá, por ejemplo, podríamos decir un postre dentro de la lista de postres. Habíamos dicho que nuestros postres teníamos flan casero, cheesecake o lemon pie. Entonces yo acá podría poner lemon pie. Y dentro de una lista me va a decir en qué posición está. ¿Sí? O, por ejemplo, como esto es un registro, yo voy a decir lemonpie.ingredientes. Eso es lo que tendríamos que escribir. A ver, vamos a escribir porque esto, no sé por qué no deja escribir. A ver, vamos a recargar. Posición. Y acá vamos a decir lemon pie. Punto ingredientes. Y luego lo que queremos saber es la posición que tiene, por ejemplo, la leche. Me debería devolver el elemento 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, a ver, ponemos leche. Leche. Y a ver si nos devuelve algo ahí. Lemon pie no se llamaba el postre, a ver. Se llamaba lemon pie con mayúscula. Entonces, a ver si podemos hacer esto. Lemon pie. A ver.